Esto es Motion, el podcast donde ponemos las ideas en movimiento. Conversaciones con profesionales de artes y ciencias que te servirán para exponerte a nuevas ideas, aplicarlas y entender el mundo desde la amplitud. Un gimnasio para tu mente que te ayude a pensar, crear y crecer. Soy Marc Mula y encontrarás todos los episodios y mi newsletter semanal en marcmula.com. ¡Empezamos! Hola, episodio 6.5, uno de estos donde aprovecho las ideas que han salido en los 3 anteriores para relacionarlas o llevarnos por nuevos caminos. Hoy me baso en el episodio 4, 5 y 6, en conversaciones con Juanje Ojeda, ingeniero y entrenador apasionado del movimiento y del aprendizaje, Noemí Carro, una filósofa especialista en estrategia de marketing, y Alfonso Blázquez, científico de datos en proceso de crear un cómic con su superhéroe superdatado. Antes de empezar, te voy a lanzar una pregunta. ¿Crees que te conoces a ti mismo o a ti misma? En el episodio 4, Juanje Ojeda comentaba unas investigaciones donde se concluía que explicar un tema y hacer las preguntas al final no es lo óptimo. Lo óptimo es hacer las preguntas primero y después ir a por el tema. Porque si empiezas con una pregunta, aunque no tengas clara la respuesta, tu cerebro ya se pone a resolverla mientras va escuchando. Con la pregunta apuntas desde el principio al problema a resolver, apuntas a una dirección y ofreces el contexto, ¿no? Y así tu mente va haciendo conexiones sobre la marcha. Así que si tienes que dar, por ejemplo, una charla, una clase o una presentación, ¿por qué no empiezas la próxima vez con una pregunta? Y ahora vuelvo con la nuestra. ¿Te conoces a ti mismo o a ti misma para que le vayas dando durante este episodio? Después de los últimos podcasts, me reafirmo aún más en que al final todo gira alrededor de conocer cómo funcionan las personas, ¿no? De conocernos a nosotros, conocernos a los demás, qué quieren las personas, qué necesitan, sus aspiraciones, sus miedos. Si nos vamos a la entrevista con Noemí, ella le daba un montón de importancia a la empatía, por ejemplo. De hecho, la llamaba hiperempatía. Si quieres vender algo en el marketing, ¿no? Algo material o incluso si quieres vender una idea, has de conocer bien a las personas. Juanje, por ejemplo, llegó a decir que en programación es mucho más importante esta parte que la del código. Más importante conocer personas que saber programar en sí. Y si te fijas en sus 2 libros, podrías sacar la misma conclusión. Es decir, el segundo libro de Juanje es consecuencia de entender mejor qué quieren o necesitan las personas. El primero se llama 3 pasos para salir del sedentarismo y se escribe pensando que lo que la gente necesita es conocer una nueva información, ¿no? Muy valiosa, por cierto. Pero la información es: vas a mejorar un montón tu calidad de vida si cada día caminas, cada día te cuelgas y te sientas de formas muy diferentes. Y aunque el libro es genial, lo que de verdad necesitaba la gente no era tanto la información en sí, sino cómo aplicarla, ¿no? Y conociendo más sobre las necesidades de las personas, conociendo pues que donde fallamos es en los sistemas, en desarrollar hábitos, hizo un segundo libro solo de eso, cómo aplicarlo en 4 semanas. Por lo tanto, hay que entender a las personas y eso implica también conversar con ellas. Conversar sobre todo preguntando y escuchando. Es que el acto de preguntar siempre está ahí, ¿no? Siempre va a estar de fondo en mis podcasts o en mi manera de pensar. También es a lo que le daba más importancia a Alfonso, por ejemplo, a la hora de desarrollar inteligencias artificiales. Si una máquina tiene que imitar las capacidades de una persona, has de saber cómo funciona esa persona. En este sentido, si simplificas la naturaleza humana, pues te queda una IA de pacotilla. Cuantas más dimensiones tengas en cuenta, mejor. Cuanto más sepas sobre la conducta humana y toma de decisiones, pues mejor inteligencia artificial harás. Y desde mi punto de vista, en este terreno de las ideas, la inteligencia artificial es un súper ejercicio de reflexión, de darle vueltas a lo que somos nosotros como humanos. Porque si tú quieres crear una inteligencia artificial, has de tener claro qué es la inteligencia humana, antes de nada.
En este sentido, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a asociar la inteligencia con capacidades lógico-espaciales, lógica matemática, deducción formal, incluso a veces confundimos inteligencia con tener mucha memoria, con una persona que sabe muchas cosas es muy inteligente, ¿no? Pero saberte la obra de Shakespeare o saber mucho de literatura no te ayudará a sobrevivir un fin de perdido en la montaña. Y ahí esa inteligencia no te sirve de nada, ¿no? Por lo tanto, ya vamos intuyendo que la inteligencia es antes de nada contextual. Depende cómo es, no solo cómo es el ser inteligente, sino que depende también del entorno en el que están los problemas que este ser inteligente tiene que resolver, ¿no? Esto no quiere decir que hay inteligencias múltiples, que esto también se escucha, ¿no? La teoría de las inteligencias múltiples es un mito, tal y como está formulada. No hay inteligencia auditiva, inteligencia audiovisual, audiovisual, hay inteligencia visual, perdón. Lo que hay son capacidades diferentes. Eso claro que sí, más capacidad visual, más capacidad auditiva. Y luego están las preferencias personales en el despliegue de otras capacidades. Hay personas que prefieren aprender de una manera diferente, pero no son inteligencias como tal diferentes, ¿no? Si a la hora de plantearnos desarrollar, ¿no? Que estamos una inteligencia artificial, en algún momento nos planteamos también desarrollar emociones sintéticas, ¿no? Si en algún momento queremos crear una emoción artificial, pues también has de tener claro qué son las emociones humanas, ¿no? Tener claro el mecanismo, diferenciarlas claramente de los sentimientos, incluso de los sentimientos humanos, ¿no? Porque si has de crear una máquina emocional, primero has de entender el origen de esas emociones. Con origen me refiero a cuáles son los primeros seres vivos que se considera que tienen emociones, por ejemplo. ¿Dónde está la protoemoción? Eso que casi sería una emoción, pero todavía no, ¿no? ¿Y cómo va evolucionando esa protoemoción hasta convertirse en emoción, hasta ser tan sofisticada como para ser un sentimiento tal y como lo sentimos nosotros, que ya está mezclado pues con concepciones culturales, por ejemplo, ¿no? Una planta puede ser inteligente o una gamba tiene emociones. No al nivel de los humanos, claro, ni de lejos. Pero si queremos tener claro lo que es la inteligencia o lo que es una emoción, hay que ir al origen, a encontrar dónde se manifiesta por primera vez y en qué nivel de simplicidad esta inteligencia y esta emoción, ¿no? Y para meterse en este fregado, el de conocer cómo son las personas en su dimensión psicológica, en su inteligencia, en sus emociones, pues también hay que estudiar el cuerpo, no solo la mente. Si te fijas, por ejemplo, toda la inteligencia artificial se basa en lo que equivaldría a las altas capacidades humanas, ¿no? Una máquina inteligente puede ganar al mejor ajedrecista del mundo, pero es megatorpe si tuviera que limpiar las esquinas de tu casa o imitar el patrón de movimiento de un bebé o de una persona caminando, o algo tan simple, ¿no? Como agarrar un objeto y hacer esto que estoy haciendo con mi teléfono en este momento, ¿no? Una máquina no puede hacer esto con este nivel de complejidad, ¿no? Que estoy moviendo aquí los dedos, por si tú estás en Spotify y no lo ves. Pero, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué hay que tener tan claro el papel que juega nuestro cuerpo en la forma en la que pensamos? ¿Y qué papel juega el sistema nervioso, ¿no? Con la inteligencia y las emociones. ¿Se puede ser inteligente y tener emociones sin sistema nervioso? Ahí está uno de los retos, ¿no? También del futuro de la inteligencia artificial. Porque al final todos los procesos mentales son también procesos cognitivos, ¿no? La cognición se divide en dos, básicamente, ¿vale? Para simplificar. La high cognition, que sería la cognición alta, nuestras capacidades abstractas, meditadas y reflexivas, y lo que sería la low cognition, ¿no? Cognición baja, nuestras capacidades motrices, automáticas, casi inconscientes, ¿no? Estas son todavía las grandes desconocidas. Y puede intuir por qué, porque el ser humano siempre le ha dado mucho bombo al imperio de la razón y ha despreciado el cuerpo como algo engañoso o de segunda, ¿no? Si te fijas en todas nuestras metáforas, el cuerpo es como un vehículo, ¿no? Y en la mente está el piloto. En la mente es donde está lo importante, ¿no? El instrumento siempre está por debajo, ¿no? Lo que cuenta es el que maneja los mandos, ¿no? Pero a poco se va cambiando de paradigma, ¿no? Hacia un paradigma donde se describe el ser humano no como una mente con cuerpo, ni siquiera como cuerpo y mente, sino como un cuerpo con mente.
El ejemplo más a mano de esto, por ejemplo, es el momento en que Noemí habla de su maternidad y de la experiencia tan visceral de todos los cambios que estaba sufriendo en su cuerpo. Y no me refiero tanto a los cambios visibles, sino a los invisibles, ¿no? Esas sustancias que cambian, esas hormonas que se regulan de otra forma y cambian por completo tu manera de pensar y de actuar, que te hacen percibir las cosas de otra manera a un nivel que no es reflexivo ni verbal, ¿no? Y ahí vemos también, intuimos el papel que tiene el cuerpo en cómo pensamos y cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? También cómo nos conocemos a nosotros mismos. Y por eso, si te soy sincero, cada día soy como más escéptico con el hecho de llegarnos a conocer bien, ¿no? Lo enfocaría quizá como la esperanza de llegar a conocernos bien, ¿no? Porque cuanto más aprendes sobre el ser humano, más te das cuenta de todo lo que necesitas conocer para entenderte a ti mismo. Es como una misión casi imposible, ¿no? Vamos a ver algunos temas, por ejemplo. Si quieres conocerte bien, deberías, por ejemplo, entender cómo tu genética influye en los rasgos de la personalidad que has desarrollado, hacia dónde apuntabas desde tu nacimiento y de alguna manera ha influido en tu destino. Si quieres conocerte bien, has de entender cómo funcionan tus mecanismos de supervivencia y entender que tu cerebro del siglo XXI se comporta como un cerebro que espera estar luchando constantemente para no morir. Si quieres conocerte, has de entender por qué hemos llegado hasta aquí gracias a agruparnos en tribus y por qué eso hace que hoy nos pongamos etiquetas y nos situemos en categorías identitarias, ¿no? Entender cómo afectan las identidades colectivas a nuestro carácter individual es súper importante. Igual no serías la misma persona si hubieras nacido en China, como tampoco serías la misma persona si hubieras estado expuesta a otros estímulos, a otras experiencias, a otras influencias o tuvieras otro nivel socioeconómico, ¿no? Si quieres conocerte también, has de entender las ideas que influyen en lo más profundo de nuestra cultura. Si quieres entenderte a ti, por ejemplo, si me estás escuchando donde yo vivo en Barcelona, has de entender toda la herencia que hay en el pensamiento pues de la península o europeo, por ejemplo, ¿no? Porque lo que haces, entender por qué lo que haces está tan influido por la Biblia, aunque no seas creyente, por qué lo que haces y piensas está tan influido por la ilustración, por el liberalismo, por la tecnocracia o por algo tan simple y tan complejo como tener una visión lineal de la historia y del progreso. Eso marca muchísimo una manera de pensar de una sociedad. Una visión lineal y hacia arriba ascendente en vez de una visión cíclica de la vida y del progreso. Podría seguir porque estoy simplificando mucho, ¿no? Pero creo que ya te haces una idea de que mencionando solo estos factores, pues puedes llegar a entender por qué creo que conocernos es como una misión casi imposible. O sea, entender a los seres humanos implica entender biología, sociología, filosofía, historia, psicología. Y si además llegaras al punto imposible de entenderlo todo para entenderte a ti mismo, a todo eso hay que sumarle tus contradicciones. O sea, ya ni te cuento, ¿no? Tú puedes creer que te conoces a la perfección, pero en un momento dado, por una serie de circunstancias, reaccionas de una manera muy diferente, hasta el punto de no reconocerte, ¿no? Y piensas, ostras, yo creía que era así, me conocía, hubiera jurado que hubiera hecho tal cosa o dicho tal cosa, porque me conozco, claro, pero he hecho la contraria. No sé si te ha pasado, pero a mí bastantes. Y al final dices, bueno, quizá no he de obsesionarme tanto con el tema del autoconocimiento, ¿no? Ya está bien así. Funcionamos, ¿no? A lo sumo, en todos los años aprendiendo, no sé, podemos aspirar a rascar algo, ¿no? A saber solo un poquito de todo lo que hay que aprender y a contentarnos con eso. Y a fascinarnos también, ¿no? Con lo infinito que es el mundo y lo infinitos que somos, en vez de frustrarnos por no saberlo todo, ¿no? A mí pensar así, aunque parezca un poco pesimista, no sé, pero me lleva a ser cauto, ¿no? A ser prudente. No solo a nivel personal, a ser prudente con mi conducta, a ser prudente también a nivel profesional, ¿no? Porque volviendo al principio, cuando una empresa, una marca necesita entender bien a sus clientes para desarrollar un programa, para hacer marketing, para escribir un email, hacer publicidad, pues quizá deberíamos admitir más abiertamente que no tenemos ni idea
que sí, que hay formas de investigar, de comprender y que puede que un algoritmo te acabe conociendo mejor que tú mismo. Pero sigue habiendo tantas y tantas cosas que se nos escapan y de las que no tenemos ni idea. Pero bueno, nosotros funcionamos, las empresas funcionan y vamos tirando con lo que tenemos y podemos, ¿no? Que, oye, en 2022, pues comparado con el 22 antes de Cristo, pues es muchísimo. O sea, no le quiero restar ningún valor a todo el nivel de conocimiento que sí que somos capaces de tener, ¿no? Pero si estuviéramos todos, no sé, un poco más chill, sin creer que sabemos mucho, pues creo que no habría tantos malentendidos, ¿no? Y en general colaboraríamos todos de una forma mucho más abierta. Si creyéramos todos que no nos conocemos tanto y que no pasa nada, ¿no? Y que no conocemos tanto el mundo, que no sabemos tanto de esa materia, ¿no? Partiendo de lo que ignoramos y de que queremos saber más, ¿no? De este sentimiento, de esta curiosidad. Así también quizá disfrutaríamos un poco más, ¿no? Porque no estaríamos tan pendientes de proteger nuestro ego, sino de enseñarnos cosas unos a otros y de estar receptivos, ¿no? De escuchar más y afirmar menos. Quizá no quede muy bien que diga esto aquí, justo en un formato donde solo estoy hablando yo, pero ya sabes que tengo los MDs de Twitter abiertos y el email preparado por si quieres decirme lo que piensas, ¿no? Pero desde luego esa es la actitud con la que intento yo en general pues hablar, ¿no? Con las personas que vienen a Motion. Y digo intento porque, como he dicho, pues eso, estoy abierto a no conocerme tan bien como me gustaría, ¿no? A llevarme sorpresas conmigo mismo y aceptar que en algún momento, pues, no me comportaré como quisiera, ¿no? Y no pasa nada, así es la vida. Pero bueno, de momento creo que vamos por el buen camino. Esta es un poco la reflexión a la que quería llegar, ¿no? En este episodio, de si nos conocemos de verdad, ¿no? Porque parece que hay una búsqueda un poco enfermiza, un poco obsesiva, ¿no? Con el hecho de conocernos. Es verdad que obviamente conocerse es mejor que no conocerse, ¿no? Conocerse está muy relacionado con el desarrollo personal, ¿no? Con tus capacidades de tomar conciencia de algunos aspectos de ti y de mejorarlos, ¿no? Pero que quizás se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? Y que no, quizá las cosas no van a mejorar tanto por el hecho de conocerte más y más y más. Quizá los problemas no vienen porque no te conoces lo suficiente, ¿no? Porque al final siempre están las contradicciones ahí de comportarte como algo que no esperarías de ti mismo, ¿no? Eso nos pasa constantemente. Y porque sobre todo también, como hemos dicho, implicar conocerse bien necesitaría tantas disciplinas, biología, genética, cultura, sociología, filosofía, de todo, ¿no? Que quizá, pues bueno, tenemos que conformarnos con decir, bueno, pues que no nos conocemos tan bien como nos gustaría y que no pasa nada, ¿no? Así que nada, he cogido como excusa las ideas de los tres invitados anteriores para lanzar estas reflexiones. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio, que además te voy a anticipar que probablemente no hayas escuchado nada igual en ningún otro podcast. Y no lo digo por decir o por marcarme un farol, si lo digo de este próximo episodio que viene es porque pasa algo extraordinario de verdad. Así que si quieres escuchar algo totalmente diferente, no puedo decir nada porque si no son spoilers, atención al martes 12 de abril que sale. Así que te espero entonces. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.